Gracias, hermano. De nuevo, buenas noches. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por el tiempo que ocupan para el estudio de la palabra del Señor. Y hoy nos adentraremos en Hechos, capítulo número 19. Cada vez, como lo decía el hermano, encontramos cosas más interesantes y doctrinales en estos recuentos históricos que Lucas nos transcribió para nuestra edificación, para el conocimiento de lo que Dios había diseñado para su reino, para su iglesia. Y es cada vez más difícil hacer como un resumen en una sola clase de todo lo que el capítulo nos dice. Vamos a tratarlo de hacerlo en los aspectos más importantes y ojalá podamos completar toda la información que tiene este capítulo. Después de un paréntesis que Lucas hace en el capítulo, finalizando el capítulo número 18, para introducirnos y presentarnos a Apolos como un hombre poderoso en palabra y que iba a ayudar a realizar la obra del apóstol Pablo, primeramente allí en Acaya, en Corinto. Vuelve Lucas en el capítulo 19 ya a narrarnos específicamente el inicio o la obra que el apóstol Pablo hizo en su tercer viaje de predicación. Capítulo 19 empieza a desarrollar lo que el apóstol Pablo hizo en su tercer viaje de predicación. En este tercer viaje de predicación, el centro de operación o el centro de trabajo, de evangelización del apóstol Pablo fue Éfeso. Éfeso era la capital de Asia Menor. Cuando hablamos de Asia, estamos hablando de todo lo que es la península que ahora es Turquía, ¿sí? Entonces, allí el apóstol Pablo predicó la palabra del Señor iniciando desde Éfeso. Entonces, el recuento nos dice que Apolos específicamente estaba en Corinto, porque en el capítulo anterior nos había dicho que él quería ir a Acaya, pero no nos dice exactamente a qué ciudad. Aquí en el capítulo 19 nos dice o nos ubica a Apolos específicamente en Corinto. Pero el apóstol Pablo, después de recorrer las regiones superiores, recordemos de que Pablo, después de que salía de Antioquía de Siria a sus viajes de predicación, siempre recorría las iglesias que había establecido en los viajes previos o específicamente las iglesias que estableció en el primer viaje. ¿Sí? Normalmente pasaba por el área de Cilicia y después de recorrer el área de Cilicia pasaba al área de Galacia, donde estaba Antioquía de Pisidia, Derbe, Listra y Iconio. Y después pasó al área de Frigia y, y dice que recorrió las regiones superiores. Al mencionar las regiones superiores, probablemente el apóstol Pablo estuvo predicando en Bitinia y el Ponto y en Misia. Si ustedes recuerdan lo que ocurrió en el inicio del segundo viaje, el Espíritu Santo le impidió al apóstol Pablo ir a esos lugares a predicar y lo envió a Macedonia después de llegar a Troas. Aquí el Espíritu Santo, y como era siempre la directriz del apóstol Pablo, era seguir las instrucciones, seguir la dirección del Espíritu Santo para hacer la obra conforme o en el orden que el Espíritu Santo tenía determinado. Por eso, respondiendo una de las preguntas que el hermano Diego me hacía es, siempre el apóstol Pablo no iba donde él quería, porque aquí cuando leemos en el versículo 21 que dice que el apóstol Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, era que él había colocado en oración y en espíritu a Dios que cuáles eran los propósitos o los planes de él, y solo se cumplirían de esa manera si Dios daba la voluntad, como nosotros debemos de hacer todos nuestros planes en nuestra vida. Hacemos los planes, los proyectos, los viajes, las estrategias, las actividades que vamos a realizar y todo lo colocamos en las manos de Dios y cuando lo oramos a Dios le decimos, y si Dios quiere, iré a vosotros. Finalizando el capítulo número 18, el apóstol Pablo había pasado por Éfeso, dejó a Priscila y Aquila en este lugar y prosiguió hacia Jerusalén y después a Antioquía. Ahora, autorizado o guiado por el Espíritu Santo, él recorre las regiones que antes no había podido recorrer y llegó a Éfeso. Cuando él partió de Éfeso, dijo, volveré a vosotros si Dios quiere. Y efectivamente, aquí vemos de que Dios tenía dentro de los planes al apóstol Pablo trabajando allí en Éfeso, que fue un trabajo que realizó por 2 años. Al llegar allí, entonces Pablo, lo primero que ocurre es que se encuentra con unos discípulos.
No nos dice en qué circunstancias, no nos dice cómo y no nos dice quiénes. Pero les pregunta a estos discípulos y es algo de lo que nosotros como cristianos nos debemos de tener mucho tacto y mucho cuidado de realizarlo cuando conocemos o cuando tenemos relación con algún hermano que no es conocido nuestro. Cuando no es conocido nuestro o nosotros pedimos referencia o les preguntamos de dónde vienen, en qué creyeron, con quiénes se reúnan, para identificar si la fe que ellos tienen es la misma fe que nosotros tenemos, porque hay muchas personas que dicen profesar la misma fe de nosotros, pero resulta que son o vienen o proceden de sectas religiosas, o incluso pueden venir de una iglesia que tiene su rótulo o su nombre, Iglesia de Dios o Iglesia de Cristo, pero sea una parte de una secta religiosa, o que se hayan apartado de la verdadera doctrina y practiquen actividades de una falsa doctrina. Entonces, siempre hay que preguntar de dónde proceden y cuál es el conocimiento acerca de la verdad que ellos tienen para mirar a ver si ellos tienen exactamente la misma coincidencia con nosotros, de acuerdo a lo que el patrón bíblico nos dice, o si hay algo que corregir de la enseñanza, de la doctrina y de las prácticas de ellos. Usualmente esto ocurre cuando nosotros nos encontramos con hermanos liberales que tienen algunas prácticas equivocadas y que es necesario enseñarles a partir de la verdad de las escrituras cuál es el error que ellos practican. Entonces el apóstol Pablo le pregunta a ellos que si cuando creyeron habían recibido el Espíritu Santo. Y la respuesta de ellos fue una respuesta que claramente los había dejado en un lugar atrás de todo el plan de redención. Los había dejado a la altura del bautismo de Juan el Bautista y no habían conocido ni la obra, ni el ministerio, ni la redención de nuestro Señor Jesucristo, ni habían participado del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, que es su iglesia, que es su reino, y no sabemos dónde estaban estos varones que no habían participado o no habían escuchado de las verdades del Evangelio. Eso pudo ocurrir en el primer siglo y puede ocurrir en nuestro tiempo. Entonces es necesario que nosotros investiguemos e indaguemos cuando tenemos contacto con algunos que llegan a nuestras congregaciones o iglesias locales y que dicen profesar la misma fe que nosotros profesamos. Ahora, cosas interesantes y es que ellos no habían oído si había Espíritu Santo. Cuando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, cuando leemos allá en Juan capítulo 14, 15 y 16, nuestro Señor Jesucristo estaba predicando acerca de que Él tendría que partir y que era necesario que Él partiera. Porque si Él partía, era necesario que Él partiera porque entonces el Padre enviaría a otro consolador, al Paracleto, al Espíritu de verdad, que les recordaría todo lo que nuestro Señor Jesucristo les había enseñado y los llevaría a toda la verdad. Recordemos de que llevarlos a toda la verdad era revelarles el plan de redención y todo el Nuevo Testamento que no había sido revelado hasta ese momento y no tenían escritura sobre él, y que inicialmente fue oral y revelado por el Espíritu Santo a través de estos hombres inspirados. Entonces era muy importante la obra del Espíritu Santo. Y estos hombres dicen, no sabemos si hay Espíritu Santo, cuando esta fue una de las promesas que tendrían que esperar en Jerusalén los apóstoles, que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos con el poder de lo alto, o sea, por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, la pregunta subsecuente que el apóstol Pablo les hace a ellos era, ¿en quién fuiste bautizado? Entonces ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces ahí Pablo tuvo la idea completa de que estos hombres no tenían la información completa acerca del plan de redención, el plan de salvación, y cómo ellos les faltaba completar el paso importante de oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse en el nombre o por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de los pecados, y recibirían el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, estos hombres al escuchar, Lucas no nos lo dice, solamente lo mencionan 2 versículos que Pablo les enseñó.
Y ellos inmediatamente entendieron cuál era su circunstancia y sabían qué tenían que hacer y procedieron a tener el bautismo correcto. Como le explicaba yo ahora al hermano Diego también, esto quiere decir de que las personas que se bautizaron en el bautismo de Juan, que era un bautismo de Dios aprobado para los judíos como preparación de sus corazones para recibir a aquel que habría de venir, al Redentor, al Mesías, ¿sí? Ese bautismo vino de lo alto, era de Dios, ¿sí? Pero que una vez fue establecido el bautismo de la gran comisión dada por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, ¿sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo les acercó y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿sí? Allá en Mateo 28, del 18 en adelante. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre o por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el apóstol Pablo lo que hace es predicar el bautismo de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, para la obediencia, para la reconciliación del hombre, ¿sí? Con Dios y para ser parte del cuerpo de la iglesia de Cristo. Entonces, estos hombres al escuchar el bautismo correcto, pues no rehúsan permanecer en el bautismo de Juan, no rehúsan la enseñanza del apóstol Pablo, y lo que ellos optan es por tomar el bautismo que fue predicado después del día de Pentecostés, iniciando por el apóstol Pedro allí en Hechos capítulo número 2, versículos 38 en adelante. Cuando hacemos eso con una persona que no tiene un conocimiento claro o no ha hecho un bautismo de la forma correcta, bíblica, que nosotros leemos en las páginas del libro de los Hechos y en las cartas del apóstol Pablo, es necesario que nosotros les expliquemos con detalle para confrontar si el bautismo que estas personas vienen a nosotros es el que ellos realizaron o tienen otro tipo de bautismo por una circunstancia totalmente diferente. Si las personas nos vienen a nosotros, no, es que yo hice el bautismo no para el perdón de los pecados, sino como un acto de obediencia, como una manifestación pública de mi fe, para ser parte de una iglesia. Ninguno de esos bautismos es el bautismo que nosotros vemos en las páginas de las Escrituras. El bautismo que nosotros vemos es el bautismo que yo les acabo de informar, que es el que encontramos nosotros en cada una de las predicaciones que nosotros encontramos. Las encontramos nosotros en Hechos 2, en Hechos 5, cuando fue convertido el apóstol Pablo, cuando fue convertido el etíope, cuando fue convertido Cornelio, cuando fue convertido Lidia, cuando fue convertido el carcelero de Filipo, y todos los ejemplos que nosotros vemos de las conversiones tienen el mismo proceso de obediencia al Evangelio por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, estos hombres obedecieron el Evangelio, y después de que obedecieron el Evangelio, el apóstol Pablo, y aquí vemos nosotros una clara señal del apostolado del apóstol Pablo, que solamente los apóstoles tenían la capacidad de imponer las manos y de transmitir por autoridad del Espíritu Santo dones a otras personas. Y aquí el apóstol Pablo impone las manos sobre estos hombres y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, el apóstol Pablo impuso las manos sobre ellos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo y tuvieron dones espirituales, dones que fueron dados a los hombres en el primer siglo por la imposición de las manos de los apóstoles, como manifestación y para revelación de aquello que no tenían ellos, que era ¿qué? Las escrituras. Entonces, como no tenían las escrituras, era necesario de que hubiera quienes enseñaran y quienes tuvieran el don de la enseñanza y el don de la profecía
¿sí? El don de lenguas y el don de interpretación de lengua y otros dones para que la palabra fuera explicada a los cristianos sin tener todavía el libro que nosotros tenemos en nuestras manos. Entonces, por eso era importante que ellos recibieran los dones del Espíritu Santo. Después de esto ya nos nombra al apóstol Pablo haciendo la obra que por 2 años aproximadamente realizó en Éfeso, que fue la de predicar con denuedo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que sigue siendo el trabajo que debemos de realizar nosotros en cada una de nuestras iglesias locales. Predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, edificar a los miembros que allá han obedecido y hacer benevolencia a los santos que estén en necesidad. Entonces, uno de las obras principales que el apóstol Pablo realizaba era predicar con denuedo. Y nos dice que estuvo predicando con denuedo en las sinagogas, donde él siempre lo hacía primeramente, yendo a las ovejas perdidas de la casa de Israel a predicar el evangelio, y estuvo por 3 meses seguidos predicando el día de reposo en las sinagogas. Y esto ocasionó que muchos de los judíos creyeran. Pero cuando algunos de ellos renegaron y se apartaron de la enseñanza del apóstol Pablo y no quisieron escuchar ni obedecer el evangelio predicado por el apóstol Pablo, entonces lo que el apóstol Pablo hizo fue coger a los obedientes, a los judíos obedientes al evangelio de nuestro Señor Jesucristo y llevárselos a otro lugar para estar reunidos y estar enseñándoles allí acerca de la palabra del Señor. Entonces los sacó de en medio y los llevó a un lugar diferente de la sinagoga para tener libertad de poder exponerles, enseñarles. El texto que dice aquí era que discutía cada día en la escuela de un tal tirano, de alguien llamado tirano. Ya, tomó como el lugar de reunión un espacio amplio donde se tenía seguramente una escuela de la época, probablemente una escuela de filosofía, ¿sí? Para enseñarle allí a los cristianos acerca de las verdades del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Eso iba a ayudar a la edificación de los hermanos, que es una de las tareas de la iglesia local, la edificación de los hermanos que necesitaban crecer en el conocimiento de la palabra del Señor, y el apóstol Pablo estaba dispuesto para enseñarles así. Y entonces dice que por 2 años estuvo haciendo esto, no solamente a los habitantes de Éfeso, sino dice que desde allí el apóstol Pablo predicó a toda Asia. Entonces, como les decía, a toda Asia era la provincia romana de Asia, ¿sí? La provincia romana de Asia, que es todo lo que es Turquía actualmente. No dice que, porque el texto nos dice de que de la manera que todos los habitantes de Asia, no está hablando de Asia, el continente, donde está China, donde está Corea, donde está Vietnam, donde está Laos, donde está la India, no todo el continente asiático, sino la provincia de Asia Menor, que es lo que nosotros conocemos como Turquía. Entonces, el apóstol Pablo estuvo allí por 2 años y desde allí predicó toda el área de Asia. ¿Sí? En toda Asia se predicó la palabra del Señor. Ahora, más adelante en el capítulo nosotros encontramos una confrontación de la verdad del Evangelio y del Espíritu Santo con espíritus engañadores y con espíritus de maldad. Y esto lo vemos nosotros cuando por mano del apóstol Pablo se hacían milagros extraordinarios porque era necesario que fuera confirmado que este varón procedía de Dios por las señales y prodigios que hacía. Porque por las prácticas supersticiosas, las habituales magias y artilugios que realizaban los habitantes de allí de Éfeso, estaban muy acostumbrados a cosas que a ellos les sorprendían, pero las cosas
verdaderas que hacía el apóstol Pablo tendrían que sorprenderles aún mucho más, no para que ellos tuvieran fe a partir de lo que el apóstol Pablo podía realizar, sino para que ellos vieran que este era un hombre que tenía un gran poder porque le era conferido por el Dios verdadero y ellos tendrían que escuchar el evangelio predicado por él para poder obtener la salvación y la redención que era predicada por el apóstol Pablo. Entonces hubo una gran confrontación allí. El primer aspecto de la confrontación espiritual que se presentó allí fue un fracaso y un exorcismo por parte de unos judíos y de unos judíos que eran hijos del principal de la sinagoga, de uno de los principales de la sinagoga, llamado Escevas. Estos practicaban el exorcismo, ¿sí? Y lo hacían de forma ambulante e intentaron invocar, o sea, tomar como un conjuro el nombre de nuestro Señor Jesucristo para expulsar un espíritu demoníaco de una persona. ¿Sí? Y entonces ellos le ordenaron a este espíritu que saliera en el nombre de Jesús, a quien predicaba Pablo. Entonces el espíritu, siendo un espíritu de maldad, claramente les dijo: a Jesús conocemos. Claro que los espíritus de maldad sabían quién era el Redentor, ¿sí? ¿Quién es el Redentor? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y el espíritu de maldad dijo: a Jesús conocemos y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son o con qué autoridad hacen lo que estaban haciendo? Y como no tenían la autoridad de parte de Dios, este espíritu los atacó, los dominó, los hirió y los obligó a huir desnudos y heridos. Y esto fue notorio, esto fue como algo muy significativo, no solamente en medio de los judíos, porque estos eran judíos, sino también en medio de todos los gentiles que tenían prácticas mágicas que eran notorios allí en Éfeso. Entonces, al salir estos huyendo desnudos y haberse propagado en toda la población lo que había acontecido con relación a lo que había realizado este espíritu demoníaco, prestaron más atención a la predicación del apóstol Pablo, a tal punto que decía que muchos de los habitantes creían, y al creer venían y confesaban y daban cuentas de los hechos malignos que ellos hacían, de los hechos de engaños que ellos realizaban. Entonces estos hombres que obedecieron el evangelio no tuvieron ningún problema en dejar sus ingresos económicos, no tuvieron ningún problema en dejar sus prácticas de las magias, del ocultismo, no tuvieron ningún problema en dejar sus costumbres y tradiciones para poder alcanzar la redención que era predicada por el evangelio del apóstol Pablo. Y entonces esto nos demuestra a nosotros que el evangelio tiene un gran poder de transformación en el corazón del hombre cuando el hombre se deja transformar por la palabra del Señor. Pero en nuestra época moderna, esto también tiene sus dificultades. Porque aún muchos de nosotros, cuando obedecemos el evangelio, seguimos aferrados a costumbres, a tradiciones, a pensamientos, a enseñanzas, a credos no bíblicos, no cristianos, no del evangelio verdadero, sino de las sectas y de las prácticas religiosas anteriores, que nos cuesta mucho desprendernos de ellas para ser verdaderamente fieles a la palabra del Señor. Estos hombres de Éfeso, siendo paganos y de prácticas tan oscuras como las que ellos tenían, nos dan un buen ejemplo de que cuando uno quiere obedecer verdaderamente el evangelio de nuestro Dios, se despoja de todo lo que el viejo hombre traía
para empezar a moldear sobre sí a la nueva criatura, al nuevo ser que es según Dios, según su palabra y según su evangelio. Y despojarse de todas esas cosas, de todos esos pensamientos, de todas esas costumbres, e incluso queremos traer esas costumbres y tradiciones para insertarlas en la iglesia de Cristo, en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no queremos desprendernos de ellas. Por eso es importante nosotros ver este ejemplo. Cuando ya en el versículo 18 nos dice, y muchos de los que habían creído, ¿creído a qué? Al evangelio que ha sido predicado por el apóstol Pablo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, confesaban, ¿sí? Y daban cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado las magias trajeron los libros y los quemaron. No les costó nada despojarse del viejo hombre. Pero en la actualidad, muchas veces, y a muchos cristianos, les cuesta muchos años desprenderse del viejo hombre. Por eso no crecemos, por eso no nos transformamos. Por eso, ya debiendo de ser maestros, todavía somos niños. Porque no hacemos una verdadera transformación y cambio de nuestra mente y de nuestra vida para seguir creciendo a la estatura y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice allí Efesios capítulo número 4. Entonces, trajeron los libros y los quemaron. No les costó a ellos absolutamente nada traer el producto de lo que seguramente ellos obtenían muchos dividendos y muchas riquezas y eran de mucho valor. Dice que los libros que trajeron los pusieron y los quemaron. Tal era el compromiso, la decisión de seguir al Dios verdadero, que ni siquiera los guardaron para no consultarlos o no los vendieron para que otros los utilizaran. Los quemaron para que tuviera fin sus prácticas. Dice que todos los quemaron, ¿sí? Juntaron los libros y los quemaron a la vista de todos. Esta fue una gran y poderosa señal para todo el mundo de ver la conversión real que habían tenido estos gentiles que tenían estas prácticas abominables. Dice que el valor calculado de estos pergaminos y fórmulas secretas y mágicas, dice que eran aproximadamente 50,000 monedas de plata. 50,000 monedas de plata equivaldrían más o menos a 180 kilogramos de plata, que a valor actual son aproximadamente, del precio de la plata hoy en día, serían más o menos 1.200 millones de pesos colombianos o unos $277,000. Es mucho dinero, pero ellos sabían que era mucho más importante desprenderse de las cosas materiales para asirse de las cosas espirituales y de la vida eterna. Y estos que obedecieron el evangelio allí en Éfeso nos dan a nosotros un gran ejemplo espiritual acerca de cómo nosotros debemos desprendernos de todo lo que era el viejo hombre, considerarlo como el apóstol Pablo lo consideró, todo lo que él era lo consideró por basura, por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros nos hacemos realmente verdaderos cristianos, eso es lo que hacemos nosotros con el viejo hombre, con nuestra vana manera y pasada manera de vivir. Pero tiene que ser pasada. No podemos seguir viviendo los domingos como cristianos y el resto de la semana como siempre lo hemos vivido, en las mismas costumbres y tradiciones y prácticas humanas que no agradan a Dios y que no adoran con nuestra vida. No presentamos un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios en cada uno de los actuares y aspectos de nuestra vida. Como conclusión, este evento nos resume la victoria de la predicación del apóstol Pablo en un centro mundano, pagano,
con las prácticas terribles y abominables que se podían ver allí. Y el apóstol Pablo predicó la palabra y la palabra transformó radicalmente el corazón de estas personas. Más adelante en el relato ya nos presenta un alboroto que se presentó en Éfeso. Obviamente, cuando la palabra del Señor es predicada y cuando la palabra hace el cambio y la transformación de los corazones de las personas que quieren obedecer el evangelio, nuestro Señor Jesucristo, Satanás no está complacido con esto y siempre busca deshacer la obra de Dios. Y entonces allí, por el interés económico de los plateros que hacían templecillos, dentro de la idolatría que tenían los pueblos paganos, los gentiles y especialmente los romanos y los griegos, los templecillos eran unas figuras más o menos de este tamaño que hacían en diferentes materiales. Estos los hacían a partir de metales que eran rebajados por aleaciones de diferentes metales, y parece que eran unos templecillos hechos a partir de bronce, cobre, platino o plata. Y estos templecillos eran como amuletos y los tenían en las casas donde hacían altares para adorar a diferentes dioses. Entonces, allí en Éfeso estaba el templo de la diosa Diana. Y entonces sabían templecillos y figuras pequeñas de la diosa Diana. Entonces, seguramente en la mayoría de las casas de los paganos de Éfeso le rendían culto a la diosa Diana, ¿sí? Y entonces los que realizaban estos templecillos tenían el sustento económico a partir de la venta de estos utensilios, que se consideraban para la época como cultuales y religiosos de la religión pagana que tenían los griegos e incluso los romanos. Entonces tenían el templo allí de la diosa Diana, y ellos se veían afectados porque como Pablo no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, había predicado el evangelio verdadero, entonces muchos habían abandonado esas prácticas y seguramente el impacto económico para estos que vivían de estas artes manuales y de la fe o de la idolatría de estos gentiles, entonces vieron su riqueza menguada, vieron sus entradas disminuidas. Entonces, lo que hace Demetrio, quien fue el que lideró la protesta, fue a recoger a los del mismo oficio para armar un alboroto en la ciudad y amotinarse y salir a una sola gritando: grande es Diana de los Efesios. Y al hacer esto, como ocurre en la mayoría de los alborotos, incluso en los tiempos modernos, empieza a marchar una turba y se le va uniendo más personas que no saben por qué es, pero ahí van decolados y haciendo bulto y gritando, pero no saben ni por qué es que están reunidos. Entonces, a todo el pueblo se reunió, y uno de los sitios grandes de reunión que tiene Éfeso y que aún se conservan las ruinas allí en Éfeso es el teatro, que es un teatro bastante conservado, muy bonito, y era el lugar de encuentro cuando se pronunciaban o se leían los edictos del emperador, o cuando se hacían diferentes actos de la cultura griega, porque ellos eran muy dados a la música, a las obras teatrales, a diferentes actividades culturales. Entonces, todos se congregaban allí en un teatro que era un teatro bastante grande. Entonces, todo el pueblo fue llevado allá y fueron arrastrados dos hermanos que ayudaron al apóstol Pablo a predicar allí en Éfeso. Estos hermanos habían venido de Macedonia, que era el hermano Gallo y Aristarco. Eran macedonios y que, como el apóstol Pablo no estaba en ese momento en las calles, la turba los cogió a ellos, los identificó como parte de los que predicaban con Pablo y se los llevaron
hacia el teatro. Una vez allí en el teatro, aglomerada toda la gente y la gritería, pues se formó una turba que en determinado momento era bastante peligrosa, porque si esto llegaba a los oídos del imperio, las medidas y las acciones tomadas por el imperio para controlar cuando las personas hacían motines y se levantaban en desórdenes en las diferentes provincias romanas, eran reprimidos duramente por el imperio romano, porque ellos querían mantener el control y el orden de todas las ciudades. Entonces, esto podría quitarles muchos de los privilegios que tenía la ciudad de Éfeso para ese momento. Entonces, cuando ya estaban allí en el teatro, uno de los judíos llamado Alejandro, quería seguramente decir o pararse para decir de que ellos no tenían que ver nada con eso, que eso eran los de el camino, los de una secta llamada cristianos que eran predicados por el apóstol Pablo, que no tenían que ver nada con los judíos. Fue acallado, no se le permitió hablar y empezó toda la turba a gritar por 2 horas seguidas: grande es Diana de los Efesios. Y esto nos muestra a nosotros cuán cegada es una turba y una multitud cuando no se sabe exactamente por qué es y cuáles son las razones reales y las consecuencias de lo que se está haciendo. Por 2 horas seguidas. Ya se estaba saliendo de control esta circunstancia. Sin embargo, vemos nosotros la providencia de Dios cuando una de las autoridades, el escribano de Éfeso, hace presencia allí en el Coliseo y hace una defensa bastante interesante, porque se basa en 4 aspectos importantes en los cuales la providencia de Dios utilizó la lógica, las leyes y la razón de este hombre para que no hubiera consecuencias mayores a causa de la turba que se ha presentado y que no hubiese ningún daño para Aristarco y Gallo y mucho menos para el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, al no estar presente, algunas de las autoridades de Éfeso le mandaron a decir de que no fuera a acudir, porque esto agravaría muchísimo más las circunstancias que se estaban presentando allí. Entonces, la solución del escribano fue una solución que vino de parte de Dios. Dios utilizó las autoridades romanas allí, las autoridades locales, para que efectivamente la turba se dispersara y no ocurriera mayor agresión y persecución hacia la obra que el apóstol Pablo estaba realizando. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el escribano? Primero, les dio a ellos una tranquilidad. Éfeso era la capital y ellos se sentían muy orgullosos del honor cívico que les daba a ellos que fuera la ciudad donde estaba el templo de la gran diosa Diana. Entonces, y lo primero que hizo fue que era innegable que para todo el mundo antiguo se sabía de que Éfeso era la ciudad que ostentaba el templo de la gran diosa Diana y que eso iba a ser innegable y que ningún alboroto iba a poder cambiar eso. Lo segundo que les dijo fue una defensa de los acusados y declaró, ok, si estos hombres que han sido traídos al teatro fueran realmente unos ladrones, unos saqueadores, porque este sí era un delito grave, cuando las personas iban y depositaban ofrendas en el templo de la diosa Diana y alguien sustraía de las ofrendas o de los donativos que se hacían allí, eso era una profanación supuestamente del templo, robar en el templo. O ellos hablaban en contra de, no, ellos estaban predicando a Cristo.
Entonces, él podría tomar alguna acción judicial contra ellos. Pero como ellos no hacían eso, entonces que no había causa. El otro aspecto que les dijo es que si ellos tenían alguna causa legal, hay canales legales por los cuales ellos tendrían que ir para presentar la acusación y el otro la defensa con relación a lo que hacía. Porque dentro de el Imperio Romano, el derecho romano fue algo que tuvo un desarrollo muy importante, tanto que en los tiempos modernos la mayoría de nuestras leyes que nos gobiernan en nuestros países modernos tienen origen en las leyes romanas, ¿sí? En el derecho romano. Entonces ellos habían desarrollado tanto la práctica del derecho que si alguien se creía que se había vulnerado alguno de sus derechos, podía ir ante las autoridades tendrían que escuchar su causa, llamar al ofensor y ponerlos en juicio para poder dictaminar quién tenía la razón y cómo compensar o cómo resarcir el daño que uno le ha causado al otro. Entonces, lo que está diciéndole aquí el escribano y específicamente a Demetrio era que si realmente ellos tenían un asunto o una queja legal, que lo presentaran ante los tribunales y que para eso estaban los procónsules, para resolver los problemas en justicia, en las leyes romanas, y no en un motín y un alboroto como ellos habían hecho en Éfeso, que estaba contrario totalmente. Y el último punto era que esa acción podía tener unas consecuencias adversas por parte del Imperio Romano, que podría tomar medidas drásticas y severas contra los de Éfeso, quitándoles algunos privilegios y ellos no querían tener esa pérdida de esos privilegios. En conclusión, el escribano despidió la asamblea y el apóstol Pablo, de acuerdo a lo que nosotros seguimos leyendo, pudo completar la predicación por 2 años allí en Éfeso y después de allí empezar su recorrido de regreso a Jerusalén para llevar unas ofrendas que iba a recoger en Macedonia y en Acaya para los santos necesitados en Jerusalén, que es lo que nos va a narrar ya el capítulo número 20. Pero hasta aquí, entonces, con la calma que quedó en Éfeso por parte de la defensa que hizo el escribano delante de todo el pueblo, con relación a lo que se estaba predicando el Evangelio por parte del apóstol Pablo, de Gallo, de Aristarco y los compañeros de Pablo en Éfeso, les permitió a ellos completar 2 años predicando la palabra del Señor en ese lugar. Y lo hicieron con denuedo, como nosotros debemos de hacerlo en cada una de las iglesias locales. Entonces, después de que el escribano terminó su discurso, fue disepada la asamblea y cada uno se fue tranquilo a sus casas y el apóstol Pablo no tuvo que presentar defensa sobre la actividad que él realizaba de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo allí en Éfeso. Aquí concluye el capítulo número 19. Y ya el capítulo 20 entonces nos narra el apóstol Pablo yendo por Macedonia y Acaya, recogiendo las ofrendas, pasando por Mileto, llamando a los ancianos que había establecido en Éfeso para darles algunas recomendaciones finales, que es lo que veremos nosotros en el capítulo próximo, en el capítulo número 20. El Señor les bendiga, hermanos. Si hay preguntas, si hay comentarios, hay mucha información en este capítulo. Es muy bueno que ustedes, con las notas que se les facilitan y con el tiempo que tienen de 2 semanas, puedan leer a detalle cada uno de estos capítulos y traten de adentrarse y profundizar aún mucho más en la riqueza de la información que el Espíritu Santo nos ha dado a través de Lucas, contándonos la historia del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra y específicamente aquí de
la predicación del apóstol Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia Menor. El Señor los bendiga y gracias por el tiempo que me han concedido.